Bienvenidos a todos mis queridos amigos. Hoy les traigo una historia que sin duda les pondrá los pelos de punta. Una historia donde la realidad supera la ficción, donde los límites de lo moral se desdibujan y donde el destino juega sus cartas de la manera más inesperada. Todo comenzó en un pequeño pueblo costero de Valencia. El mar Mediterráneo golpeaba suavemente contra los acantilados mientras Miguel, un joven de 28 años, regresaba a su tierra natal después de 15 años de ausencia. Su padre había fallecido cuando él apenas tenía 13 años, y su madre, incapaz de soportar los recuerdos, lo había enviado a vivir con sus tíos en América. Miguel nunca entendió por qué su madre tomó aquella decisión tan drástica. Las cartas escasas y las llamadas aún más infrecuentes solo aumentaron el abismo entre ellos. Con el tiempo, el resentimiento se instaló en su corazón como una sombra permanente. Pero ahora, con un trabajo estable como arquitecto y una vida hecha, decidió que era momento de cerrar heridas, de buscar respuestas. El pueblo había cambiado poco. Las mismas casas blancas, las mismas calles empedradas, el mismo aroma a sal y a historia. Miguel sentía una extraña mezcla de nostalgia y desconcierto. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si los 15 años de ausencia hubieran sido solo un parpadeo. En su primer día, visitó el cementerio donde descansaba su padre. La lápida, gastada por el viento y el tiempo, mostraba una foto descolorida. Antonio Fuentes, amado esposo y padre, rezaba la inscripción. Miguel depositó un ramo de flores y se quedó allí, en silencio, intentando reconciliarse con el recuerdo borroso de aquel hombre. Fue en la plaza del pueblo donde conoció a Isabel. Ella servía en la cafetería local, una mujer hermosa de unos 40 y tantos años, con una sonrisa cálida y ojos que parecían guardar secretos. Hubo una conexión inmediata, una atracción inexplicable que iba más allá de lo físico. ¿Eres nuevo por aquí?, preguntó Isabel mientras le servía un café. En realidad, estoy regresando después de mucho tiempo, respondió Miguel. Este es mi pueblo, aunque ya casi no lo reconozco. Las conversaciones se volvieron habituales. Miguel visitaba la cafetería cada mañana, y cada vez se quedaba un poco más. Isabel le contaba historias del pueblo, le hablaba de sus sueños postergados, de sus viajes nunca realizados. Él le hablaba de América, de su trabajo, de su soledad. Lo que comenzó como amistad pronto se transformó en algo más profundo. A pesar de la diferencia de edad, había entre ellos una comprensión mutua, como si sus almas se reconocieran de alguna vida anterior. Miguel nunca había sentido algo así por nadie. Las semanas pasaron y su relación se intensificó. El pueblo, pequeño como era, comenzó a murmurar. Las miradas de desaprobación no se hicieron esperar. Pero a ellos no les importaba. Estaban construyendo su propio mundo, ajenos a todo lo demás. «Hay algo que debo contarte», le dijo Isabel una noche mientras cenaban en su pequeña casa junto al mar. Algo que podría cambiarlo todo. Miguel notó el temblor en su voz, la sombra que cruzó por sus ojos. «Puedes decirme lo que sea», respondió, tomando sus manos entre las suyas. Fue entonces cuando Isabel comenzó a hablar de una mujer que, 15 años atrás, había tomado la decisión más difícil de su vida, enviar a su único hijo lejos, con la esperanza de protegerlo de una verdad que no estaba lista para enfrentar. Miguel escuchaba, confundido al principio, luego con un horror creciente. Las piezas comenzaban a encajar. Las fechas, los lugares, las coincidencias imposibles. Tú eres», balbuceó, incapaz de completar la frase. Isabel asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Sí, Miguel. Soy Carmen. Tu madre». El mundo se detuvo. Miguel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo lo que creía saber, todo lo que había sentido durante esas semanas, se derrumbó como un castillo de naipes. «Pero, ¿cómo? ¿Por qué?». Las preguntas se atropellaban en su mente. «¿Por qué me mentiste? ¿Por qué no me dijiste quién eras desde el principio?». Isabel, Carmen, explicó entre sollozos que había cambiado su nombre, su apariencia, incluso algunos aspectos de su personalidad tras enviar a Miguel lejos. La culpa, el dolor, la habían llevado a reinventarse. Y cuando Miguel regresó, no lo reconoció inmediatamente. Cuando finalmente lo hizo, ya era demasiado tarde. Ya habían cruzado una línea que nunca debió ser cruzada. «Nunca quise que esto pasara», dijo ella. «Nunca imaginé que el destino nos jugaría esta broma cruel». Miguel se levantó, aturdido. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Salió de la casa y caminó sin rumbo, dejando que la brisa marina despejara su mente. Las estrellas brillaban indiferentes sobre él, testigos silenciosos de una tragedia que parecía sacada de un mito griego. ¿Cómo seguir adelante después de algo así? ¿Cómo mirar a los ojos a la mujer que amaba sabiendo quién era en realidad? ¿Cómo perdonar el engaño, la mentira, el silencio prolongado durante tantos años? Mientras caminaba por la playa, una tormenta se desató en su interior. Rabia, confusión, dolor, y bajo todo ello,
un amor que no debería existir pero que era real, tan real como el suelo bajo sus pies. La luna se reflejaba en el mar cuando Miguel tomó una decisión. Una decisión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Una decisión que nadie, ni siquiera él mismo, podría haber anticipado. ¿Qué hará Miguel ahora que conoce la verdad? ¿Podrá perdonar a su madre por el abandono y el engaño? ¿Y qué pasará con los sentimientos que nacieron entre ellos, sentimientos prohibidos que desafían todas las leyes naturales y sociales? Esta historia apenas comienza, amigos míos. Y les prometo que el final les dejará sin palabras. Porque cuando el destino decide jugar sus cartas, nadie está preparado para las consecuencias. Miguel regresó a su pequeño apartamento alquilado al amanecer. No había dormido, pero extrañamente se sentía más despierto que nunca, como si cada nervio de su cuerpo estuviera en alerta máxima. Se sentó en el borde de la cama, contemplando el primer rayo de sol que se colaba por la ventana, iluminando el polvo suspendido en el aire. Los recuerdos de su infancia, antes oscurecidos por el tiempo y la distancia, ahora volvían con una claridad dolorosa. Recordó a su madre, Carmen, no Isabel, cantándole canciones de cuna, preparando su desayuno favorito, curando sus rodillas raspadas después de caer de la bicicleta. ¿Cómo era posible que no la hubiera reconocido? 15 años habían pasado, sí, pero una madre es una madre. El dolor nos transforma, pensó Miguel. Nos convierte en versiones irreconocibles de nosotros mismos. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era ella. Miguel observó la pantalla, el nombre Isabel parpadeando como una acusación. Dejó que sonara hasta que la llamada se cortó. Segundos después, llegó un mensaje: necesitamos hablar. Por favor. Miguel apagó el teléfono y se dirigió al baño. El hombre que le devolvía la mirada desde el espejo parecía un extraño. Ojos inyectados en sangre, barba incipiente, una expresión de desconcierto absoluto. Se mojó la cara con agua fría, intentando aclarar sus pensamientos. Decidió salir a caminar. El pueblo comenzaba a despertar. Pescadores preparando sus redes, comerciantes abriendo sus tiendas, niños dirigiéndose a la escuela. La normalidad de la vida cotidiana contrastaba brutalmente con el caos de su interior. Sus pasos lo llevaron inevitablemente hasta la cafetería. Desde la acera de enfrente, observó a través de la ventana. Isabel, Carmen, atendía a los clientes con la misma sonrisa cálida de siempre, aunque Miguel notó las ojeras bajo sus ojos, el ligero temblor de sus manos al servir café. Una anciana se acercó a él, interrumpiendo su vigilancia. «Tú eres el hijo de Carmen, ¿verdad?», preguntó con una voz quebrada por los años. Miguel se sobresaltó. «¿Cómo? Te pareces mucho a tu padre», continuó la anciana. «Y este pueblo es pequeño, muchacho. Las noticias vuelan. ¿Conoció a mi padre?», preguntó Miguel, repentinamente interesado. Conocía a ambos. Buenas personas, a pesar de todo. «A pesar de todo», repitió Miguel, intrigado por esas palabras. La anciana pareció darse cuenta de que había hablado demasiado. «Historias viejas, muchacho. Mejor que hables con tu madre». Antes de que Miguel pudiera insistir, la anciana se alejó, apoyándose en su bastón. Dejó a Miguel con más preguntas que respuestas, con la sensación de que había secretos enterrados que comenzaban a aflorar. Decidió visitar nuevamente el cementerio. La tumba de su padre, ahora que la observaba con mayor atención, presentaba detalles inquietantes. La fecha de muerte coincidía con su partida a América. Y había algo más: flores frescas, diferentes a las que él había dejado días atrás. Alguien más visitaba regularmente la tumba de Antonio Fuentes. De regreso en su apartamento, Miguel finalmente encendió su teléfono. Tenía 12 llamadas perdidas y varios mensajes, todos de ella. El último decía: «Hay cosas que no sabes, Miguel. Cosas que necesitas entender». Después de horas de reflexión, Miguel tomó una decisión. Iría a verla, escucharía lo que tenía que decir. No por amor. Ese sentimiento ahora estaba enterrado bajo capas de confusión y vergüenza, sino por necesidad de respuestas. La casa de Isabel, de Carmen, parecía más pequeña bajo la luz del atardecer. Miguel llamó a la puerta, sintiendo como su corazón golpeaba contra su pecho. Ella abrió casi inmediatamente, como si hubiera estado esperando junto a la entrada. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, su cabello, habitualmente impecable, caía desordenado sobre sus hombros. «Gracias por venir», dijo en un susurro. Miguel asintió secamente y entró. La casa, que días antes había sido escenario de momentos de intimidad y complicidad, ahora se sentía como un lugar ajeno, cargado de tensión. «¿Por qué?», fue lo único que Miguel pudo articular mientras se sentaba en el sofá, manteniendo distancia. Carmen respiró hondo. «La historia es larga y dolorosa, Miguel. Y comienza mucho antes de que tú nacieras». Carmen le contó entonces sobre su matrimonio con Antonio, un hombre al que había amado profundamente al principio, pero que con el tiempo se reveló como alguien diferente.
Las discusiones se volvieron frecuentes, luego violentas. Antonio bebía demasiado, y cuando bebía, se transformaba. Te protegí lo mejor que pude, dijo Carmen, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Trataba de que no vieras, de que no escucharas, pero sé que a veces lo hacías. Miguel recordó las noches de gritos, las puertas que se cerraban con fuerza, los moretones que su madre ocultaba con maquillaje y sonrisas forzadas. Recuerdos que había enterrado en lo más profundo de su mente. La noche que tu padre murió, Carmen hizo una pausa, como si las palabras se negaran a salir. Había estado bebiendo más de lo habitual. Me amenazó, no por primera vez. Pero esa noche fue diferente. Tenía un cuchillo. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué estás diciendo, mamá? Fue en defensa propia, continuó Carmen, su voz apenas audible. Nunca quise que muriera, solo quería que se detuviera. El silencio que siguió fue denso, cargado de revelaciones y horror. Miguel procesaba lentamente lo que acababa de escuchar. Su madre había matado a su padre. Y él, sin saberlo, había estado viviendo con esa verdad oculta todos estos años. La policía determinó que fue un accidente, dijo finalmente Carmen. Pero algunas personas en el pueblo sospechaban. Los rumores comenzaron a circular. Por eso te envié lejos, Miguel. Para protegerte de la verdad, de las habladurías, de la vergüenza. Punto. Y luego te convertiste en Isabel, añadió Miguel, las piezas encajando lentamente. Carmen asintió. Después de que te fuiste, no pude soportar seguir siendo yo misma. Carmen había fallado como esposa, como madre. Necesitaba ser alguien más. Punto. Pero cuando regresé, comenzó Miguel. Cuando regresaste, no te reconocí al principio, confesó Carmen. Habías cambiado tanto. Y cuando finalmente me di cuenta de quién eras, ya era demasiado tarde. Sentía cosas por ti que no debería sentir. Miguel se levantó abruptamente, incapaz de seguir escuchando. La cabeza le daba vueltas con todas estas revelaciones. Su vida entera parecía una elaborada mentira, una construcción basada en secretos y medias verdades. Necesito tiempo, dijo finalmente. Necesito pensar. Carmen asintió, comprendiendo. Solo quiero que sepas que, a pesar de todo, nunca dejé de amarte, Miguel. Como una madre ama a su hijo. Lo otro, lo que pasó entre nosotros, fue un error terrible, una confusión de sentimientos mezclados con años de soledad y culpa. Miguel salió de la casa sin mirar atrás, con más preguntas que respuestas, con el peso de un pasado que no conocía completamente sobre sus hombros. Mientras caminaba por las calles del pueblo, sintió miradas a su espalda. ¿Cuántos sabían la verdad? ¿Cuántos habían guardado silencio todos estos años? Y lo más importante, ¿qué haría ahora con toda esta información? La verdad, como un viento furioso, había derribado los frágiles cimientos de su existencia. ¿Sobre qué reconstruiría su vida? El mar rugía en la distancia, indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban en sus orillas. Miguel se dirigió hacia él, buscando en su inmensidad alguna respuesta, algún consuelo que le permitiera seguir adelante. Los días siguientes fueron un torbellino para Miguel. Se movía por el pueblo como un fantasma, presente pero ausente al mismo tiempo. Las noches las pasaba en vela, repasando una y otra vez los recuerdos de su infancia, buscando señales que hubiera pasado por alto, momentos que ahora cobraban un nuevo y terrible significado. En la pequeña biblioteca del pueblo, Miguel comenzó a investigar sobre el pasado. Revisó periódicos antiguos, buscando noticias sobre la muerte de su padre. Como Carmen había dicho, los reportes lo catalogaban como un accidente doméstico. Pero entre líneas, Miguel podía leer la duda, la sospecha velada. Antonio Fuentes, de 45 años, falleció anoche en su domicilio tras una aparente caída en la cocina de su hogar. La policía investiga las circunstancias exactas del incidente. Una tarde, mientras hojeaba un ejemplar particularmente amarillento, la bibliotecaria se acercó a él. Buscando fantasmas, ¿eh? Dijo la mujer, una señora de unos 60 años con gafas de montura gruesa. Miguel la miró sorprendido. Disculpe. Tu padre, respondió ella, señalando el periódico. Fue un asunto feo. Todo el pueblo lo comentó durante meses. ¿Usted lo conocía? Preguntó Miguel. Repentinamente interesado. Todo el mundo conocía a Antonio. Era un hombre complicado. Encantador cuando quería, pero con un temperamento explosivo. Especialmente después de unas copas, la bibliotecaria se sentó frente a él, mirando a su alrededor para asegurarse de que estaban solos. Tu madre sufrió mucho, ¿sabes? No solo por los golpes, que los hubo, sino por la humillación. Antonio no era discreto con sus aventuras. Aventuras, repitió Miguel, sintiendo que cada nueva revelación era un puñal que se clavaba en su pecho. Tu padre tenía una amante, continuó la bibliotecaria.
Todo el pueblo lo sabía, incluso Carmen. Una mujer del pueblo vecino. Incluso se rumoreaba que tenía un hijo con ella. Miguel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Un medio hermano. Tenía un medio hermano del que nunca había sabido nada esa noche. Miguel decidió enfrentar a Carmen nuevamente. Necesitaba toda la verdad. Por dolorosa que fuera, al llegar a su casa, encontró la puerta entreabierta. Llamó, pero no obtuvo respuesta. Con cautela, entró. «¿Mamá?», llamó, usando por primera vez esa palabra desde su reencuentro. El silencio le respondió. La casa estaba a oscuras, pero Miguel percibió que algo no estaba bien. Había objetos tirados en el suelo, un vaso roto, señales de lucha. Encendió la luz y su corazón se detuvo por un instante. En la pared del salón, escrito con lo que parecía ser pintura roja, había un mensaje: «Los pecados siempre se pagan». El pánico se apoderó de él. Recorrió cada habitación llamando a Carmen, pero la casa estaba vacía. En la cocina encontró el teléfono de ella, lo que aumentó su preocupación. Carmen nunca salía sin su teléfono. Miguel llamó a la policía. El oficial que atendió la llamada, un hombre joven que no parecía familiarizado con la historia del pueblo, tomó los datos con indiferencia profesional. «Las personas adultas tienen derecho a irse sin avisar», comentó. «Espere 24 horas antes de presentar una denuncia formal», pero Miguel no podía esperar. Algo en su interior le decía que Carmen estaba en peligro. ¿Quién podría querer hacerle daño? ¿Quién conocía los secretos del pasado y había decidido tomar justicia por su mano? Recordó entonces las palabras de la bibliotecaria. Un medio hermano. Alguien que quizás había crecido sin padre, alguien que tal vez culpaba a Carmen por su ausencia. Miguel comenzó su propia búsqueda. Recorrió el pueblo preguntando si alguien había visto a Isabel. Pocos sabían que en realidad era Carmen. Algunos la habían visto esa mañana en la cafetería, otros creían haberla visto hablando con un hombre desconocido cerca del muelle. Fue el viejo pescador, Pedro, quien le dio la pista más valiosa. «Vi a Isabel subiendo al coche de un hombre», dijo mientras reparaba sus redes. «No parecía ir muy contenta. Pensé que quizás era su novio, que habían discutido. Ya sabes cómo son estas cosas. ¿Recuerda cómo era el hombre?», preguntó Miguel, sintiendo como su corazón se aceleraba. «Alto, pelo oscuro. No era de por aquí, seguro. Tenía un acento extraño, como de la capital. ¿Y el coche?». «Un todoterreno negro, bastante nuevo. Tenía una pegatina en la parte trasera, de esas de conciertos o algo así». Miguel agradeció la información y continuó su búsqueda. Al caer la noche, desesperado y sin más pistas, decidió regresar a casa de Carmen para buscar cualquier indicio que pudiera haberle pasado por alto. Revisando entre sus pertenencias, encontró una caja de metal escondida en el fondo de un armario. Dentro había cartas, fotografías antiguas y un diario. Miguel dudó, sentía que estaba invadiendo la intimidad de su madre, pero la preocupación por su seguridad pesó más que cualquier escrúpulo. El diario revelaba detalles escabrosos de la relación entre sus padres. La violencia, las infidelidades, las amenazas. Pero fue una entrada específica la que llamó su atención. Dice que si alguna vez lo dejo, se llevará al niño. Dice que nadie me creerá, que todos piensan que soy la esposa perfecta y que nadie sospechará lo que sucede tras puertas cerradas. Tengo miedo, pero ya no puedo seguir viviendo así». Entre las fotografías, encontró una que le heló la sangre. Su padre, sonriente, con un bebé en brazos que no era él. Al dorso, una inscripción: «Antonio y Rafael, 1993». Rafael. Su medio hermano. 3 años menor que él. Según la fecha, Miguel sintió que todas las piezas encajaban. Rafael, el hijo de la amante de su padre, quizás había crecido odiando a Carmen, a quien podría culpar por la muerte de Antonio. Quizás acababa de descubrir la verdad sobre cómo murió su padre y había venido buscando venganza. Con manos temblorosas, Miguel buscó más información. Entre las cartas encontró una dirección en el pueblo vecino. Sin pensarlo 2 veces, tomó su coche y se dirigió allí. El camino serpenteaba por la costa, oscuro y peligroso bajo la luz de la luna. Miguel conducía a toda velocidad, con la angustia creciendo en su pecho. ¿Y si llegaba demasiado tarde? ¿Y si Rafael, cegado por el odio y la venganza, ya había? No, no podía permitirse pensar en eso. La dirección lo llevó a una casa aislada, a las afueras del pueblo vecino. Una luz tenue brillaba en una de las ventanas. Miguel se acercó con cautela, tratando de ver el interior sin ser descubierto. Lo que vio confirmó sus peores temores. Carmen estaba allí, atada a una silla. Frente a ella, un hombre joven, cuyo parecido con Antonio era innegable, hablaba gesticulando furiosamente. Aunque no podía oír las palabras, Miguel sentía la rabia, el dolor acumulado durante años que emanaba de él. Miguel necesitaba actuar rápido, pero con inteligencia. Un movimiento en falso podría poner en peligro la vida de Carmen.
Buscó su teléfono para llamar a la policía, pero descubrió que no tenía cobertura en esa zona aislada, estaba solo. Tendría que enfrentarse a Rafael, hablar con él, hacerle entender que la violencia solo engendraría más violencia, que los pecados de sus padres no tenían por qué convertirse en sus propios pecados. Con el corazón latiéndole en los oídos, Miguel se acercó a la puerta principal y golpeó con fuerza. El silencio que siguió fue absoluto. Luego, pasos acercándose lentamente. La puerta se abrió, revelando el rostro de Rafael, una versión más joven y atormentada de su padre. ¿Quién demonios eres tú?, preguntó, la desconfianza brillando en sus ojos oscuros. Soy Miguel, respondió, manteniendo la calma a pesar del miedo. Soy tu hermano. La sorpresa se dibujó en el rostro de Rafael, seguida rápidamente por una expresión de furia contenida. Tú no eres mi hermano. Tú eres el hijo de la asesina, espetó, señalando hacia el interior de la casa, donde Carmen permanecía inmóvil, los ojos brillantes de lágrimas y terror. Rafael, por favor, dijo Miguel, dando un paso adelante. Sé lo que estás pensando, lo que estás sintiendo. Yo también acabo de descubrir la verdad. Pero esto no es la solución. Rafael dudó por un instante, evaluando a Miguel, quizás reconociendo en los mismos rasgos que ambos habían heredado de su padre. Entra, dijo finalmente, apartándose. Es hora de que los tres tengamos una conversación muy larga. Miguel cruzó el umbral, consciente de que estaba entrando en el momento más peligroso de su vida. Las próximas palabras, las próximas acciones, determinarían si esta historia terminaría en tragedia o en redención. Mientras la puerta se cerraba tras él, Miguel se preguntó si habría sido un error venir solo, si no debería haber insistido a la policía. Pero ya era tarde para arrepentimientos. Ahora solo podía confiar en su capacidad para conectar con Rafael, para encontrar la humanidad bajo tanto dolor y resentimiento. Siéntate, ordenó Rafael, señalando una silla frente a Carmen. Es hora de que conozcas toda la verdad sobre nuestra familia. Miguel se sentó lentamente, manteniendo sus ojos fijos en Carmen. Ella parecía físicamente ilesa, pero el terror en su mirada era evidente. Sus muñecas estaban enrojecidas por las cuerdas que la sujetaban a la silla, y un pañuelo amordazaba su boca, impidiéndole hablar. Suéltala, pidió Miguel, intentando que su voz sonara firme a pesar del miedo. Podemos hablar civilizadamente, los tres. Rafael soltó una risa amarga mientras cerraba las cortinas. ¿Civilizadamente? ¿Cómo hizo ella cuando mató a nuestro padre? ¿Cómo hizo cuando me privó de conocerlo? Carmen emitió un sonido ahogado detrás de la mordaza, sus ojos suplicantes fijos en Miguel. Las cosas no son tan sencillas, Rafael, dijo Miguel, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Nuestro padre no era el hombre que crees que era. Punto. No hables de él como si lo conocieras, rugió Rafael, golpeando la mesa con tanta fuerza que hizo que Miguel se sobresaltara. Tú tuviste 13 años con él. Yo ni siquiera tengo un recuerdo. Ni uno solo. La rabia de Rafael era palpable, una energía densa que parecía llenar la habitación. Miguel comprendió que estaba tratando con un dolor profundo, uno que había fermentado durante años hasta convertirse en esta ira ciega. Mi madre siempre me dijo que mi padre había muerto en un accidente, continuó Rafael, su voz ahora más controlada pero no menos intensa. Crecí pensando que era un hombre maravilloso, un héroe. Tan parecido a tu padre, me decía siempre. Rafael se acercó a Carmen, inclinándose hasta que su rostro estuvo a centímetros del de ella. Pero era mentira, ¿verdad? Todo era mentira. Mi padre no murió en ningún accidente. Esta mujer lo mató, se enderezó y comenzó a pasearse por la habitación, como un animal enjaulado. Hace un mes, mi madre enfermó. Cáncer terminal. En su lecho de muerte, me contó la verdad. Que mi padre tenía otra familia. Que murió en circunstancias sospechosas. Que esta mujer, señaló a Carmen con desprecio, probablemente lo había matado. Miguel aprovechó ese momento para acercarse disimuladamente a Carmen, buscando alguna forma de liberarla sin que Rafael lo notara. Así que comencé a investigar, continuó Rafael, absorto en su relato. Vine a este maldito pueblo, hablé con gente que lo conoció. Todos decían lo mismo, un accidente muy conveniente, después de años de un matrimonio tormentoso. Rafael sacó una navaja de su bolsillo y comenzó a jugar con ella, abriéndola y cerrándola nerviosamente. Miguel sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la calma. Y entonces descubrí algo más interesante, continuó Rafael, sus ojos brillando con una mezcla de furia y satisfacción. Carmen Fuentes ya no existía. Se había convertido en Isabel López. Nueva identidad, nueva vida, como si nada hubiera pasado. Carmen sollozaba silenciosamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Rafael, intentó Miguel nuevamente, entiendo tu dolor, de verdad.
Yo también acabo de descubrir que todo lo que creía saber era mentira. Pero hay cosas que no sabes sobre nuestro padre. Ilumíname entonces, exclamó Rafael, apuntando amenazadoramente con la navaja. ¿Qué es lo que no sé? Nuestro padre era violento, dijo Miguel, las palabras saliendo como piedras de su boca. Golpeaba a nuestra madre. Constantemente. Yo lo vi, Rafael. Muchas veces. La amenazaba, la humillaba. Rafael negó con la cabeza, pero algo en sus ojos sugería duda. Mientes. Mi madre siempre dijo que la amaba. Tal vez a ella sí, concedió Miguel. Pero eso no cambia lo que hacía en casa. Miguel aprovechó ese momento de duda para levantarse lentamente. Déjame mostrarte algo, dijo, metiendo la mano en su bolsillo para sacar el diario que había encontrado. Esto es el diario de mi madre. Aquí está todo documentado. Fechas, incidentes. Rafael tomó el diario con escepticismo, hojeándolo rápidamente. Su expresión se fue transformando a medida que leía, la duda reemplazando gradualmente a la certeza en su rostro. Podría haberlo escrito en cualquier momento, dijo finalmente, aunque con menos convicción. Para justificarse. Mira las fechas, Rafael. Algunas entradas son de hace 20 años. Rafael cerró el diario de golpe, como si le quemara las manos. Eso no cambia lo que hizo. Lo mató. Ella misma me lo confesó hace unas horas. Miguel miró a Carmen, sorprendido. No esperaba que ella hubiera admitido la verdad. Lo hizo en defensa propia, dijo Miguel con suavidad. Rafael, esa noche nuestro padre llegó borracho, más violento que nunca. Tenía un cuchillo. Iba a matarla, y quizás a mí también. Rafael se llevó las manos a la cabeza, como si intentara bloquear las palabras de Miguel. No, no, no. Eso no es cierto. Mi padre no era así. El hombre que conocía a tu madre no era el mismo que vivía en nuestra casa, insistió Miguel. La gente puede ser diferentes personas con diferentes personas. Mostrar caras distintas. Un silencio tenso se instaló en la habitación. Rafael parecía estar librando una batalla interna, debatiéndose entre la imagen idealizada de su padre que había mantenido durante toda su vida y esta nueva y perturbadora realidad. Aprovechando su distracción, Miguel se movió silenciosamente detrás de Carmen y comenzó a desatar sus ataduras. Sus dedos trabajaban con desesperada urgencia mientras mantenía los ojos fijos en Rafael. Incluso si lo que dices es cierto, dijo finalmente Rafael, su voz más calmada pero no menos peligrosa, ella me robó la oportunidad de conocerlo, de juzgarlo por mí mismo. Lo sé, concedió Miguel. Y te robó la oportunidad de tener un hermano también. Pero estamos aquí ahora, Rafael. Podemos ser familia, podemos sanar juntos. Las manos de Miguel finalmente liberaron las ataduras de Carmen. Ahora solo quedaba la mordaza. Familia, repitió Rafael con amargura. Después de todo esto, la familia no es solo la que te toca. Por nacimiento, dijo Miguel. Es la que construyes, la que eliges. Y yo te elijo a ti, hermano. Por un momento, pareció que las palabras de Miguel habían llegado al corazón de Rafael. Una sombra de duda, de anhelo quizás, cruzó su rostro. Pero entonces su mirada se endureció nuevamente. Bonitas palabras, dijo con frialdad. Pero las palabras no devuelven los años perdidos, no borran las mentiras. En un movimiento rápido, Rafael se acercó a Carmen y arrancó la mordaza de su boca. Quiero oírlo de ti, exigió. Quiero que me digas a la cara por qué mataste a mi padre. Carmen tosió, recuperando el aliento. Sus ojos estaban enrojecidos por el llanto, pero había una determinación en ellos que Miguel no había visto antes. Te diré la verdad, Rafael, dijo con voz ronca. Toda la verdad. Mereces saberla. Carmen comenzó a hablar entonces, su voz ganando fuerza con cada palabra. Les contó sobre su matrimonio, cómo había empezado con amor y sueños, cómo Antonio había cambiado gradualmente, cómo el alcohol lo transformaba en un monstruo. Les habló de las palizas, de las humillaciones públicas, de cómo había intentado dejarlo varias veces pero siempre volvía, por miedo, por Miguel, por la falta de opciones. La noche que murió, continuó Carmen, había descubierto que quería dejarlo. Encontró las maletas que había preparado a escondidas. Enloquecido, agarró un cuchillo de la cocina. Me acorraló contra la pared. Si no eres mía, no serás de nadie, me dijo. Carmen hizo una pausa, reviviendo aquel terrible momento. Logré agarrar una sartén y golpearlo. Cayó, golpeándose la cabeza contra el borde de la mesa. No quería matarlo, Rafael. Nunca quise que muriera. Solo quería que se detuviera. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Carmen mientras continuaba. Cuando supe de tu existencia, ya era tarde. La policía había cerrado el caso, yo había enviado a Miguel lejos para protegerlo,
había cambiado mi identidad. Tenía miedo de que si la verdad salía a la luz, me separaran de mi hijo para siempre. Rafael escuchaba en silencio, su expresión indescifrable. La navaja seguía en su mano, pero ya no la agitaba amenazadoramente. No espero que me perdones, concluyó Carmen. Solo espero que entiendas que no tuve opción. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Miguel, que había logrado desatar completamente a Carmen, se puso de pie lentamente, colocándose protectoramente frente a ella. Ahora tienes que tomar una decisión, Rafael, dijo suavemente. Puedes elegir el camino de la venganza, perpetuar el ciclo de violencia que comenzó nuestro padre. O puedes elegir romper ese ciclo, comenzar a sanar. Rafael miró la navaja en su mano como si la viera por primera vez. Su rostro era un campo de batalla donde luchaban la rabia, el dolor, la confusión y, quizás, un atisbo de comprensión. No sé qué hacer, confesó finalmente, su voz quebrándose por primera vez. He vivido tantos años con este odio. Lo sé, dijo Miguel, arriesgándose a dar un paso hacia él. Créeme que lo entiendo. Pero hay otro camino, Rafael. Uno que no termina en más dolor. Miguel extendió su mano hacia Rafael, un gesto simple pero cargado de significado. Deja que te muestre ese camino. Como hermanos, el tiempo parecía haberse detenido mientras Rafael miraba la mano extendida de Miguel, el último hilo del que pendía el destino de los tres. ¿Elegiría la redención o la venganza? ¿El perdón o el odio? ¿La familia o la soledad? La respuesta estaba a punto de revelarse cuando un ruido repentino desde el exterior de la casa sobresaltó a todos. Faros de coches iluminaron las ventanas, voces autoritarias gritaron órdenes. ¡Policía! ¡Salgan con las manos en alto! Los tres se miraron, congelados por la sorpresa. ¿Quién había llamado a la policía? ¿Cómo los habían encontrado? Rafael, con el pánico reflejado en sus ojos, empuñó nuevamente la navaja con decisión. No voy a ir a la cárcel, declaró, su voz fría como el hielo. No por hacer justicia. Los ojos de Carmen se abrieron con horror al comprender lo que Rafael estaba a punto de hacer. Miguel, captando la intención en la mirada de su hermano, supo que disponía solo de segundos para evitar que esta historia terminara en tragedia. Rafael, no, gritó Miguel, lanzándose hacia adelante en un movimiento desesperado. No pensó, simplemente actuó, impulsado por un instinto primario de protección que no sabía que poseía. Sus manos alcanzaron la muñeca de Rafael justo cuando éste levantaba la navaja. Ambos cayeron al suelo en un forcejeo violento, rodando entre los muebles, cada uno luchando por el control del arma. Carmen gritaba, suplicándoles que se detuvieran, mientras las voces de la policía se hacían más insistentes desde el exterior. Por favor, hijo, sollozaba Carmen. No más violencia. Ya basta. Miguel sintió un dolor agudo en su brazo cuando la navaja lo rozó, abriendo un corte superficial pero doloroso. La sangre comenzó a manchar su camisa, pero no aflojó su agarre. Los ojos de Rafael, tan parecidos a los suyos propios, reflejaban una mezcla de rabia y miedo, de determinación y desesperación. Déjame, rugió Rafael. No entiendes nada. Mi vida entera ha sido una mentira. La mía también, respondió Miguel, utilizando toda su fuerza para mantener la navaja alejada de ambos. Pero esto no es la solución. En ese momento, la puerta principal se dio con un estruendo ensordecedor. Varios policías entraron, armas en mano, gritando órdenes que ninguno de los hermanos parecía capaz de procesar en medio de su lucha. Todo sucedió en cuestión de segundos. Un oficial intentó separar a los hermanos. Rafael, en un último acto desesperado, logró liberarse del agarre de Miguel, y en vez de atacar, hizo algo inesperado. Arrojó la navaja lejos, hacia un rincón de la habitación, como si finalmente comprendiera la futilidad de su venganza, pero el gesto fue malinterpretado. Un policía joven, nervioso quizás por la tensión del momento, disparó. El sonido del disparo pareció congelar el tiempo, amplificado en el espacio confinado de la pequeña casa. Miguel vio, como en cámara lenta, como Rafael caía hacia atrás, una mancha roja floreciendo rápidamente en su pecho. Su expresión era de sorpresa, casi de confusión, como si no pudiera creer lo que acababa de ocurrir. «No, Rafael», gritó Miguel, arrastrándose hacia su hermano mientras los policías intentaban contenerlo. Carmen se había quedado paralizada, un grito mudo atrapado en su garganta. Miguel alcanzó a Rafael, sosteniendo su cabeza mientras la vida se escapaba de sus ojos. «Resiste, hermano. La ambulancia llegará pronto». «Resiste», Rafael lo miró, una extraña calma reemplazando el dolor en su rostro. «Quería conocerte. Toda mi vida, quise un hermano», murmuró, su voz apenas audible. «Y me conocerás», prometió Miguel, las lágrimas nublando su visión. «Saldremos de esta, juntos. Tenemos tanto de qué hablar»,
tanto tiempo que recuperar. Una débil sonrisa se dibujó en los labios de Rafael. Cuida de ella, dijo, mirando brevemente hacia Carmen. Todos somos víctimas aquí. Su cuerpo se relajó entonces, su mirada fija en un punto distante que solo él podía ver. Miguel sintió como la vida abandonaba a su hermano, un hermano que acababa de encontrar solo para perderlo en el mismo día. El caos que siguió fue borroso para Miguel. Las sirenas de la ambulancia, las preguntas de los policías, los llantos desconsolados de Carmen. Todo parecía ocurrir a distancia, como si él estuviera observando la escena desde fuera de su propio cuerpo. Horas después, sentado en una fría sala de espera del hospital, con el brazo vendado y la mirada perdida, Miguel intentaba procesar todo lo ocurrido. Carmen había sido llevada a otra habitación para ser atendida por un shock nervioso. Los policías habían tomado declaraciones preliminares, prometiendo regresar al día siguiente para una entrevista más formal. El sol comenzaba a asomarse cuando el médico se acercó a él, su expresión grave pero con un atisbo de esperanza. «Ha sido extremadamente afortunado», dijo el doctor. «La bala pasó a milímetros del corazón. Ha perdido mucha sangre, pero hemos logrado estabilizarlo. Las próximas horas serán críticas, pero si supera esta noche, tiene buenas posibilidades». Miguel tardó unos segundos en comprender. «¿Está vivo? Mi hermano está vivo». El médico asintió. «En cuidados intensivos. No podemos permitir visitas aún, pero...». Miguel no escuchó el resto. Rafael estaba vivo. Había una oportunidad, una posibilidad de redención, de construir esa relación que ambos, sin saberlo, habían anhelado durante toda su vida. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones policiales, explicaciones, reconstrucciones de los hechos. La historia completa salió a la luz: la violencia doméstica, el homicidio en defensa propia, los años de secretos y mentiras. El pueblo entero parecía dividido entre aquellos que condenaban a Carmen y quienes la compadecían. Rafael mejoró lentamente. Su primera conversación consciente con Miguel fue breve pero significativa. «¿Por qué me salvaste?», preguntó con voz débil. «Después de lo que intenté hacerles, porque eres mi hermano», respondió simplemente Miguel. «Y porque todos merecemos una segunda oportunidad». Las semanas se convirtieron en meses. Rafael evitó cargos graves gracias a los testimonios de Miguel y Carmen, que explicaron las circunstancias y su estado emocional. La justicia, en un raro acto de clemencia, consideró que el disparo recibido y el tiempo en el hospital constituían castigo suficiente. Lentamente, muy lentamente, comenzaron a reconstruir sus vidas. No como una familia convencional, las heridas eran demasiado profundas para eso, pero sí como tres personas unidas por un pasado doloroso que intentaban forjar un futuro menos sombrío. Carmen decidió mantener su identidad como Isabel. «Carmen murió aquella noche, junto con Antonio», explicó. «Isabel es quien soy ahora, quien he sido durante 15 años». Miguel respetó su decisión, aunque en privado, a veces la llamaba mamá, un término que había recuperado su significado después de tantos años. Rafael, tras su recuperación, decidió quedarse en el pueblo. Alquiló una pequeña casa no lejos de la de Isabel. Su relación con ella era complicada, una mezcla de resentimiento y comprensión, de dolor y perdón. Una tarde, casi un año después de aquella noche fatídica, los tres se reunieron en la playa. El mar, testigo silencioso de tantas tragedias humanas, parecía especialmente tranquilo ese día. «He encontrado algo», dijo Rafael, extrayendo un sobre de su chaqueta. «Entre las pertenencias de mi madre, después de su funeral». Miguel e Isabel intercambiaron una mirada de curiosidad mientras Rafael abría el sobre y extraía una fotografía amarillenta. En ella aparecían Antonio y Carmen, mucho más jóvenes, sonrientes, con un bebé en brazos que debía ser Miguel. Junto a ellos, una mujer joven sostenía a otro bebé. En el reverso, una inscripción: «Antonio, Carmen, Lucía y los niños, 1990. «Mi madre», dijo Rafael, señalando a la mujer. «Y ese soy yo». Hizo una pausa, mirando fijamente la fotografía. «Éramos amigos. Las dos familias. Lo sabíais todo el uno del otro». Isabel tomó la fotografía con manos temblorosas. «Es cierto», admitió finalmente. «Lucía y yo éramos amigas. Nos conocimos cuando ambas estábamos embarazadas. Pero cuando descubrí que Antonio era el padre de su hijo, nuestra amistad se rompió. Ella me culpó a mí, dijo que yo lo había seducido primero, que le había robado al amor de su vida». Miguel miraba la fotografía, incapaz de conciliar esa imagen de felicidad con la realidad que habían vivido. «¿Por qué nunca lo mencionaste?» «Porque era demasiado doloroso», respondió Isabel. «Y porque temía que si sabías de la existencia de Rafael, querrías buscarlo, y eso podría llevarte a descubrir la verdad sobre la muerte de tu padre». Rafael se sentó en la arena, absorbiendo esta nueva revelación. «Toda nuestra vida ha sido una mentira construida sobre mentiras», dijo amargamente. «No todo», respondió Miguel,
sentándose a su lado. Lo que sentimos ahora, este intento de sanar, de construir algo nuevo, eso es real. Isabel se unió a ellos en la arena, manteniendo una distancia prudente. Hay algo más que deben saber, dijo, su voz temblando ligeramente. Algo que ni siquiera tú sabías, Miguel. Ambos hermanos la miraron expectantes, preguntándose qué nuevo secreto podría revelar después de todo lo ocurrido. Antonio no era tu padre biológico, Miguel, dijo Isabel, las palabras saliendo como si cada una pesara toneladas. Me casé con él estando embarazada de otro hombre, un amor de juventud que me abandonó cuando supo de mi estado. Antonio lo sabía, pero prometió criarte como suyo. Al principio, Miguel sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Qué? No soy. Rafael y yo no somos medio hermanos, técnicamente, aclaró Isabel. Pero no por parte de padre, sino por parte de madre. ¿Qué? ¿Cómo es posible?, preguntó Rafael, tan confundido como Miguel. Isabel respiró hondo antes de soltar la última y más impactante revelación. Lucía no es tu madre biológica, Rafael. Yo lo soy. Un silencio absoluto cayó sobre los tres. El sonido de las olas parecía haberse apagado, el tiempo detenido una vez más. Antonio me obligó a darte en adopción a Lucía cuando naciste, continuó Isabel. Ella no podía tener hijos, y él la amaba de una manera que nunca me amó a mí. Era su forma de compensarla, supongo. Me amenazó con quitarme también a Miguel si no lo hacía. Y yo era joven, estaba asustada, dependía económicamente de él. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Isabel mientras los hermanos intentaban procesar esta última revelación. Eran hermanos completos, hijos de la misma madre, separados al nacer por las maquinaciones de un hombre que había jugado con sus vidas como si fueran piezas de ajedrez. Por eso odiaba tanto a Lucía, concluyó Isabel. No solo por ser la amante de mi marido, sino por estar criando al hijo que me habían arrebatado. Rafael se levantó abruptamente, alejándose unos pasos, necesitando espacio para procesar toda esta información. Miguel permaneció sentado, aturdido, incapaz de formular palabras que pudieran expresar lo que sentía. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Los tres permanecieron en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos, en su propio dolor, en su propia esperanza. Finalmente, Rafael regresó y se sentó nuevamente junto a Miguel. Sin decir palabra, extendió su mano y tomó la de su hermano. Miguel apretó esa mano, sintiendo en ese simple gesto más consuelo del que las palabras podrían proporcionar. Isabel los observaba, temerosa de acercarse, de romper ese momento de conexión entre los hermanos que durante tanto tiempo habían estado separados por mentiras y secretos. Nunca es tarde para comenzar de nuevo, dijo finalmente Miguel, extendiendo su otra mano hacia Isabel. Nunca es tarde para intentar ser la familia que siempre debimos ser. Isabel tomó esa mano ofrecida, las lágrimas nublando su visión. Rafael, tras un momento de duda, completó el círculo, tomando también la mano de Isabel. Tres figuras unidas contra el atardecer, tres vidas marcadas por el dolor pero decididas a encontrar, juntas, un camino hacia la sanación. La verdad, por dolorosa que fuera, había finalmente salido a la luz, y con ella, la posibilidad de un nuevo comienzo. El mar seguía su eterno vaivén, indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban en sus orillas. Y en ese momento, bajo el cielo que se oscurecía lentamente, una familia rota comenzaba, por fin, a recomponerse. El regreso al pueblo fue distinto esta vez. Los tres caminaban juntos, en silencio, cada uno procesando las revelaciones de la playa. Las calles empedradas parecían más amables bajo la luz de las farolas, como si el pueblo mismo respirara aliviado por los secretos finalmente liberados. Esa noche, cenaron juntos en casa de Isabel. Una cena sencilla, improvisada, pero cargada de significado. Era la primera vez que compartían una mesa como lo que realmente eran, una familia. La conversación fluyó con dificultad al principio, interrumpida por largos silencios y miradas incómodas, pero gradualmente encontraron temas seguros, territorios neutrales donde podían encontrarse sin dolor. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente Rafael, verbalizando la pregunta que flotaba sobre los tres. Un día a la vez, respondió Miguel, sorprendiéndose de su propia sabiduría. No podemos borrar el pasado, pero podemos decidir qué hacer con el futuro. Isabel asintió, agradecida por la madurez de su hijo mayor. Tengo tanto que compensarles a ambos, dijo con voz queda. No se trata de compensar, intervino Rafael. Su voz ya no contenía el veneno de antes, sino una resignación tranquila, casi filosófica. Se trata de entender. Y quizás, algún día, de perdonar. Los meses siguientes transcurrieron con una rutina que poco a poco fue encontrando su propio ritmo. Rafael decidió quedarse indefinidamente en el pueblo. Encontró trabajo como profesor de educación física en la escuela local,
descubriendo una vocación que no sabía que tenía. Los niños lo adoraban, y él encontraba en su entusiasmo un bálsamo para sus propias heridas. Miguel, por su parte, regresó a América para cerrar asuntos pendientes, pero volvió con la determinación de establecerse nuevamente en su tierra natal. Su experiencia como arquitecto le permitió encontrar trabajo en una firma de la capital, a solo 1 hora de distancia. Compraron un pequeño terreno entre los dos, con la idea de construir algún día una casa que reflejara sus nuevos comienzos. Isabel continuó trabajando en la cafetería, pero ahora lo hacía con una ligereza que antes no poseía. El peso de los secretos ya no encorvaba sus hombros, y aunque las miradas curiosas y los murmullos persistían en un pueblo donde todos conocían ahora su historia, ya no le importaban tanto. La relación entre los tres evolucionaba lentamente. Había días buenos y días malos. Días en que el pasado regresaba con toda su fuerza, en que las acusaciones y los reproches asomaban entre las palabras no dichas. Pero también había días de risas compartidas, de pequeños descubrimientos sobre las similitudes que compartían sin saberlo, de conexiones que se fortalecían con cada encuentro. 1 año después de aquella tarde en la playa, Miguel y Rafael finalmente comenzaron la construcción de su casa. Isabel los observaba con una mezcla de orgullo y melancolía mientras diseñaban, discutían planos, calculaban materiales. A veces ofrecía sugerencias tímidas que sus hijos acogían con seriedad, haciéndola sentir parte del proyecto. ¿Sabes lo que me sorprende?, comentó Rafael a Miguel una tarde mientras trabajaban en los cimientos. Que a pesar de crecer separados, tenemos gustos tan parecidos. La misma obsesión por los detalles, la misma manía de planificarlo todo. Miguel sonrió, reconociendo la verdad en esas palabras. Supongo que algunas cosas están en la sangre. La casa fue tomando forma lentamente, como una metáfora de su relación. Primero los cimientos sólidos, luego las paredes que delimitaban los espacios, finalmente el techo que los protegería. Cada etapa requería paciencia, trabajo duro y la voluntad de superar obstáculos imprevistos. Una noche, mientras celebraban la finalización del tejado con una pequeña barbacoa en el jardín, Isabel les entregó una caja desgastada. «Encontré esto en el ático», explicó. «Son cosas de cuando eran bebés. Pensé que les gustaría tenerlas». Los hermanos exploraron juntos el contenido: pequeñas prendas de ropa, juguetes mordisqueados, primeros zapatos, fotografías. Rafael sostuvo un pequeño sonajero de plata, pasando los dedos por el grabado desgastado. «Era tuyo», dijo Isabel. «Tu padre biológico te lo regaló cuando naciste. Es lo único que tengo de él. ¿Quién era?», preguntó Rafael con curiosidad. Pero sin rencor. «Mi verdadero padre, quiero decir». Isabel respiró hondo. «Un muchacho del pueblo vecino. Éramos muy jóvenes, apenas 18 años. Cuando quedé embarazada, sus padres lo enviaron a estudiar al extranjero. Nunca regresó. ¿Sabe que existimos?», inquirió Miguel. «Sabe de ti», respondió Isabel, mirando a Rafael. «Le escribí cuando naciste, pero nunca recibí respuesta. Cuando quedé embarazada de Miguel, ya estaba casada con Antonio, así que no vi necesidad de informarle». Los hermanos intercambiaron una mirada. Otra pieza del rompecabezas de su vida encajaba en su lugar. «¿Has pensado en buscarlo?», preguntó Miguel. Isabel negó con la cabeza. «Esa parte de mi vida quedó atrás hace mucho tiempo. Si algún día ustedes quieren buscarlo, lo entenderé. Pero yo he hecho las paces con el pasado». La casa estuvo lista para la primavera siguiente. Espaciosa pero acogedora, con amplios ventanales que miraban al mar y un porche donde Isabel podía sentarse a leer durante las tardes soleadas. Miguel ocupaba el ala este, Rafael la oeste, compartiendo espacios comunes que poco a poco se llenaban de nuevos recuerdos. Isabel no vivía con ellos permanentemente. Todos acordaron que necesitaban cierta independencia, pero pasaba allí la mayor parte de sus días libres, cocinando para sus hijos, ayudando en el jardín, simplemente estando presente. Fue durante una de estas visitas cuando Rafael le entregó un pequeño paquete. «¿Qué es esto?», preguntó ella, sorprendida. «Ábrelo», respondió simplemente. Isabel desenvolvió el papel con cuidado, revelando un pequeño marco de plata. Dentro, la fotografía que Rafael había encontrado entre las pertenencias de Lucía, donde aparecían los 4 juntos, antes de que todo se desmoronara. «¿Por qué me das esto?», preguntó Isabel, la confusión evidente en su rostro. «Porque es parte de nuestra historia», explicó Rafael. «La buena y la mala. No podemos borrarla, así que mejor aceptarla. Además», sonrió levemente, «eres la única madre que tengo ahora». Isabel no pudo contener las lágrimas mientras abrazaba a su hijo menor, el hijo que le habían arrebatado y que ahora regresaba a ella, no por obligación sino por elección. Miguel observaba la escena desde la puerta, con una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Su familia estaba rota, imperfecta, marcada por el dolor y los errores. Pero era suya. Y estaban juntos,
Finalmente, esa noche, cenando los tres en la terraza bajo las estrellas, Miguel propuso un brindis. Por los nuevos comienzos, dijo, levantando su copa. Por la verdad, por dolorosa que sea, añadió Rafael, uniendo su copa a la de su hermano. Por la familia, completó Isabel, la que perdimos y la que hemos encontrado. Las copas tintinearon bajo el cielo estrellado, sellando un pacto silencioso entre los tres. El camino había sido largo y tortuoso, lleno de mentiras, dolor y pérdidas. Pero allí estaban, juntos al fin, reconstruyendo lazos que nunca debieron romperse, sanando heridas que habían sangrado durante demasiado tiempo. El pueblo seguía murmurando, por supuesto. Las historias sobre el hombre que se enamoró de su madre sin saberlo, sobre el hermano que vino buscando venganza y encontró familia, sobre la mujer que vivió dos vidas bajo dos nombres distintos, esas historias seguirían contándose en las esquinas, en las mesas de los cafés, en las reuniones familiares durante generaciones, pero a ellos ya no les importaba. Habían aprendido que la vida raramente sigue los caminos esperados, que el destino a veces juega bromas crueles, pero que incluso en las circunstancias más oscuras, siempre existe la posibilidad de redención, de perdón, de un nuevo amanecer. Y mientras la noche caía sobre la pequeña casa junto al mar, mientras las estrellas brillaban indiferentes sobre sus cabezas, Miguel, Rafael e Isabel sabían que habían encontrado, finalmente, el hogar que siempre habían buscado. No en un lugar, sino en ellos mismos. En la verdad al fin revelada. En el amor que, a pesar de todo, había sobrevivido, porque al final, eso es lo que somos, las historias que nos contamos, las verdades que enfrentamos y, sobre todo, las personas que elegimos amar a pesar de sus errores, a pesar de su pasado, a pesar de todo.